Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede lo siguiente. Miren, si yo observo el borde incisal es este. Esto es el borde incisal. Nada más. ¿Entienden? Entonces, si yo observo acá oclusal, la cara oclusal es esto, de arista a arista y de reborde a reborde. ¿Entienden? Entonces, esta parte de acá que estamos viendo son las partes prominentes o líneas del ecuador que tienen los dientes. Acá y acá. ¿Por qué? Porque esta es la parte prominente de vestibular y esta será la parte prominente de palatino o lingual. Lo mismo sucede en esta cara oclusal. Miren ustedes. Vamos a buscar otro color. Fíjense ustedes que aquí, entre la arista longitudinal y esto, hay un espacio. ¿Sí? Esto no pertenece a la cara oclusal. Lo mismo que acá. Esto no pertenece a la cara oclusal. Lo mismo que acá. Esto no pertenece a la cara oclusal. Y acá también. Entonces, fíjense ustedes que cuando nosotros observamos la cara oclusal también, vemos las máximas prominencias o el ecuador que hay en vestibular, en palatino o lingual, en mesial y en distal. Es decir, vemos parte de las otras caras. Vemos parte de las 4 caras laterales que rodean el diente. En los incisivos y caninos vemos parte de las 2 caras libres, vestibular, palatino o lingual. Por eso, cuando uno talla un diente, también tiene que saber que la cara oclusal, así como vieron en el dibujo y como van a ver los que falta que dibujen, que la cara oclusal está siempre más pequeña que el resto de las caras. Fíjense, que el resto de las caras laterales. Entonces, por eso cuando se dibuja un diente, fíjense que oclusal queda así. ¿Ven? Esto es oclusal. ¿Se da cuenta? Esto que miré acá y esto de acá serán las partes que yo voy a poder ver, al igual que acá también, al contorno del diente, que son las caras laterales. ¿Entendieron? ¿Se entendió? Doctor, ¿podría repetir lo de las líneas del ecuador? La línea del ecuador nos muestra o nos marca la parte más prominente de los dientes. Eso lo vamos a llevar más adelantito para que lo entiendan mejor. Por ahora se lo estoy mencionando nomás. No se lo puedo marcar porque la línea del ecuador, primero tengo que hablar de otras cosas para que ustedes entiendan. Pero quiere decir que esta situación, por ejemplo acá, esta parte es la más prominente. Esta parte es la más prominente. ¿Ya? Entonces, es la parte más prominente, por eso se llama línea del ecuador. ¿Cierto? Ahí. ¿Sí? Acá estará la parte más prominente, acá también. Entonces estaremos con la línea del ecuador a ese nivel. Son las partes más prominentes. Ahora, eso sucede cuando uno observa el diente incisal u oclusal, especialmente oclusal, que es la única que tiene sus límites bien definidos. Ahora, ¿qué sucede cuando yo miro el diente por una cara proximal, como en este caso? Aquí tengo una cara proximal, ¿ya? O cuando miro una cara libre, aquí tengo una cara
cara libre vestibular, acá tengo una cara libre palatina. ¿Qué sucede entonces? Yo no puedo decir, o no es correcto decir, la cara proximal, mesial o distal se extiende de tal parte a tal parte. No existe eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos una cara proximal, miren ustedes, observamos toda la superficie de la cara, ¿sí? Toda su, pero esta parte de acá ya no corresponde a la cara. ¿Se dan cuenta? Es parte de las caras libres, porque acá será vestibular, acá será palatino, y esta parte que estoy viendo acá corresponde a vestibular, y esta parte que estoy viendo acá corresponde a palatino o lingual. Y observo toda la superficie de la cara proximal, pero no puedo decir, acá llega, termina, y ahí empieza vestibular o palatino. Por eso es que cuando uno describe una cara, sea proximal o sea libre, como en este caso, acá tengo una cara vestibular. Fíjense que la cara vestibular tiene su superficie, pero esta parte de la superficie de acá, ya, esta parte corresponde a las caras proximales. ¿Entienden? ¿Ya? Es parte de la otra cara. Por eso no hay ángulos agudos donde uno dice, acá viene vestibular, termina y ahí nace palatino. Son ángulos, por eso se dice en el ángulo mesio-palatino, en el ángulo disto-palatino, disto-vestibular, mesio-vestibular. No se dice donde termina la cara. ¿Por qué? Porque no tiene un límite bien marcado ninguna de las caras laterales de los dientes. Por eso, cuando nosotros describimos la cara, decimos, esta cara tiene similitud a tal forma geométrica, ¿no? Observado el diente por esta cara, mesial, distal, vestibular, palatino, lingual. Observado el diente por esta cara, nosotros vemos que esta cara tiene 4 lados. Un lado vestibular, un lado palatino, un lado oclusal y un lado cervical. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque la cara es esta. Los demás se transforman en lados. La cara es esta. Los demás serán sus lados distal, mesial, oclusal y cervical. ¿Entendieron? La cara oclusal es esta. Y este será el lado vestibular, el lado palatino lingual, el lado mesial y el lado distal. ¿Entendieron? No puedo decir yo que esta cara palatina, ¿ya? Tiene acá a la cara oclusal, a la cara distal, a la cara mesial y cervical. No. Cara cuando uno ve la superficie. Cuando uno no ve la superficie de la cara, ese lado que representa, esa línea que representa esa cara, es el lado que lleva el nombre de la cara. Este será el lado vestibular, está representando a la cara vestibular, pero ahora es lado, porque la cara es esta. ¿Han entendido? Ahora sí. ¿Entendieron? Entonces, cuando nosotros observamos un diente, por eso es importante, les pedí que asistan, porque todo lo que ustedes vean aquí se necesita para tallar un diente. Cuando ustedes dan un examen, observan un diente y tienen acá un diente, ¿ya? En este caso, este molar. Ustedes me dicen, lo estamos observando el diente por vestibular o por palatino, dependiendo
por donde sea la observación, ¿no? Y lo primero que vemos es que la cara de esta pieza dentaria tiene un aspecto de trapecio. Ya les he dicho que la forma geométrica que uno le da a los dientes es para saber que acá estará el lado mesial, que corresponde a la cara mesial, el lado distal, el lado oclusal, que corresponde a la cara oclusal, y el lado cervical, que corresponde a la línea cervical. ¿Entendieron? Entonces ustedes, cuando uno les dice, ¿qué más se observa? Ustedes pueden decir, en el lado mesial de la cara encuentro una concavidad a nivel cervical y a nivel del tercio medio y apical es convexo. ¿Sí? Convexo. El lado distal, convexo en toda su extensión. ¿Ya? Ambos convergentes a cervical. En el lado oclusal observo 4 vertientes que representan 2 cúspides vestibulares. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y ustedes hablarán del tamaño de las cúspides y luego dirán, en cervical encontramos 2 convexidades porque aquí se implantan 2 raíces, 2 convexidades hacia oclusal, separadas por un espolón que nos marca la bifurcación de las raíces. Y después describirán qué hay aquí en esta superficie de la cara vestibular, porque esta ya es la superficie de la cara vestibular. ¿Me han entendido? ¿Sí o no? Sí, doctor. Muy bien. ¿Ya? Ahora, esto se observa en todas las denticiones, en las 2 denticiones y en todos los dientes, ¿ya? En todos los dientes. Pero esa es la forma de describir una pieza dentaria, ¿no? Observado el diente por su cara vestibular. Esta cara tiene el aspecto de tal figura, ¿ya? Y entonces tendrá un lado que se llevará el nombre de la cara, el otro lado el nombre de la otra cara, etc. Pero son lados. Cuando uno ve toda la superficie, entonces será la cara. Esta será una cara proximal, mesial o distal. Y esa cara proximal tendrá sus lados, que corresponden a los demás. ¿Sí? Muy bien. Como les decía, estas características son comunes para las 2 denticiones y para todos los grupos dentarios que hemos conocido, ¿no? Lo que observemos en un incisivo será para todos los incisivos, lo que observemos en un canino será para los caninos, los premolares, y en los molares también tenemos esa situación, ¿ya? Ahora, ¿qué otros conceptos son importantes que nosotros tengamos en cuenta para no cometer errores? Vamos a ver. Este término, todas las piezas dentarias. Antes quiero decirle que todas las demás características que podamos ver cuando hablamos de los dientes de manera individual de cada uno de ellos, entonces ahí vamos a ir conociendo algunas otras características más. Este término es muy importante. Todos los dientes son asimétricos. No hay ningún diente que sea igual a otro. Los que sí se parecen más y nos pueden hacer confundir son los 2 incisivos centrales inferiores.
Estos dos dientecitos tienen la característica de parecerse bastante, pero cuando uno conoce la anatomía de cada una de las caras, entonces uno puede observar cuál de las caras es más convexa. La distal va a ser más convexa siempre que la mesial. La dirección del borde incisal, ¿no? Y también la dirección de las raíces. Y entonces nosotros podemos diferenciar a estos dos incisivos, que son los que más se parecen, pero no son iguales. Se parecen, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque este uno será derecho, ¿ya? Y el otro será izquierdo. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, no son iguales. Todas las piezas dentarias son asimétricas. Ahora, ¿hay similitud entre las piezas? Sí. ¿Hay un parecido entre las piezas? Sí, ya. Pero no son iguales. No son iguales. Los demás incisivos, los caninos, los premolares y los molares, todos tienen surcos, todos tienen cúspides, en eso se parecen, ¿no? Incluso pueden tener tamaño similar. Por ejemplo, un primer molar superior derecho tiene el mismo tamaño que un primer molar superior izquierdo. Pero ¿qué sucede? Tienen todos los mismos elementos, surcos, fosas, etc., ¿no? Son iguales en tamaño, iguales en contenido, pero el uno es derecho y el otro es izquierdo. No son iguales, ¿ya? Ahora, hay tanta diferencia acá entre los dientes que también aparece aquí el anisognatismo. ¿Qué es el anisognatismo? La diferencia que hay entre los dientes de los arcos opuestos, pero que son homólogos. Por ejemplo, este primer molar superior tiene su homólogo, que es el primer molar inferior, ¿no? Son primeros molares, pero son tremendamente diferentes. No se parecen, ¿ya? No se parecen. Son asimétricos. Por eso aparece anisognatismo. Si aún los que están en el mismo arco no son iguales, ¿ya? Mucho peor los que están en los arcos opuestos. Entonces, hay que tener cuidado ahí. No es lo mismo hacer un diente izquierdo que un diente derecho. Cuando a ustedes se les dice, realicen un diente o una pieza 16 y ustedes tallan una 26 y me dicen, pero es molar superior, pero no ocupa el mismo lugar. ¿Entendieron? ¿Sí? Puede tener el mismo tamaño, el mismo contenido, el mismo número de cúspides, pero no son iguales. Los elementos están dispuestos de manera distinta, porque el uno es derecho y el otro es izquierdo. ¿Ya? Acá, si yo dibujo, miren ustedes, para que tengan un poco más de idea. Si yo dibujo acá, sobre este diente, sobre este, ¿ya? Este diente es un molar superior izquierdo. Si yo sobre este diente dibujo un derecho, fíjense cómo se vería. Miren, ¿ven? Tiene lo mismo, pero no son iguales. ¿Se dan cuenta? ¿Entendieron? Por eso es que los dientes son asimétricos, ¿ya?
Y dentro de esa asimetría está el anisognatismo también. ¿Por qué? Porque los incisivos superiores no son igual a los incisivos inferiores. Son homólogos, pero no son iguales. El canino superior y el canino inferior tampoco. Son homólogos, pero no son iguales. Por eso ahí entra el anisognatismo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido, ¿no es cierto? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, fíjense esta otra situación. Mírenla y entiéndanla bien. ¿Por qué cuando yo lo hago dibujar y me tomé el trabajo de hacerle los dibujos a ustedes para que le saquen foto, y creo que hasta la foto la sacan chueca, pero el efecto de vista es... ¿Qué les decía yo cuando empezaron a dibujar? No acá, no se vengan sobre la línea. ¿Se acuerdan? A alguien le dije, no se vengan sobre la línea. No se vengan sobre la línea. ¿Por qué? Porque en los dientes no existen superficies planas. ¿Entendieron? La superficie de los dientes son curvas, convexas o cóncavas. Cuando aparece una superficie plana, es porque algún agente externo actuó sobre ese diente. ¿Y cuáles son los agentes que aplanan la superficie de los dientes? ¿Ah? La atrición, doctor. La atrición y la abrasión. ¿Entiende? Pero ya eso no es normal. ¿Ya? O sea que en un diente normal no hay superficies planas. Son curvas, convexas y cóncavas. La superficie plana aparece cuando hay desgaste por atrición o abrasión. Yo les dibujé el otro día el vértice del borde incisal y le dije el borde incisal es un vértice, es un ángulo diedro, ¿ven? Formado por dos planos. Pero cuando ese borde incisal se desgasta, se transforma en una superficie diferente ya. ¿Por qué? Porque ya sufrió desgaste, ¿ven? Esta es una superficie ya. No tiene nada que ver ya con el vértice. ¿Entendieron? ¿Por qué? Porque ya esto sufrió atrición o abrasión. ¿Listo? Entonces, no lo olviden. Por eso cuando se talla un diente y ustedes hacen cosas planas, está mal tallado. Y se les está enseñando paso a paso. Fíjense, con calmita. ¿Cuántos minutos? Media hora estoy en esta trebucherita. ¿Por qué? Porque sé que es importante para tallar. Ojalá lo lean y nunca lo olviden. Cuando uno va a reponer o va a restaurar un diente, ¿ya? Por ejemplo, ustedes van a restaurar un incisivo y ese incisivo tiene un daño acá, en este ángulo. ¿No? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿No? ¿Van a poner una obturación aquí y la van a hacer plana? No, tienen que darle la curva, la convexidad que tiene la cara y devolverle esa convexidad de manera correcta. Porque si aquí lo hacen plano, lo modifican al diente en su anatomía.
¿Entendieron? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Ahora, vamos a entrar a algo. Por favor, anoten lo que uno les va a decir, porque en el libro no lo van a entender. Se lo voy a tratar de explicar lo más clarito posible, ¿ya? Lo más calmado posible, pero por favor, atiendan y anoten bien. Vamos a entrar a hablar de la convergencia de las caras de los dientes. ¿Cuántas caras tienen los dientes? 4. 4, doctor. Los incisivos tienen 4. ¿Qué se llaman esas 4? Caras laterales. Caras laterales. Todos los incisivos y premolares y molares tienen esas 4 caras laterales. ¿Dónde está la diferencia? Por eso les dije al comienzo, los incisivos tienen 4, ¿no? ¿Por qué? Porque en los incisivos están las 4 caras laterales y hay un borde incisal. En cambio, en los premolares y molares, ¿qué tenemos? Tenemos 4 caras laterales y cara oclusal. una cara oclusal. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, de esas caras laterales, ¿se acuerdan qué se llaman? Mesial. ¿Qué se llaman? De las superiores eran vestibular, palatina, de las inferiores era vestibular, lingual, y la de los costados era proximal mesial y proximal distal, creo que era, doctor, no me acuerdo. Creo. Eso deberían saberlo de memoria. Esas 4 caras laterales, fíjense que por cómo hay que repetir algunas cosas por eso. Y eso que el aviso se lo mandé cuando, ayer. ¿No ven? A ver, ¿quién me puede decir qué se llaman esas caras laterales? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien me hizo caso para aprender? Son 2 caras libres y 2 caras proximales. 2 libres y 2 proximales. ¿Cuáles son las libres? Vestibular, lingual o palatino o lingual. Tienen que tratar de hablar con nomenclatura correcta. Primero vestibular, luego palatino o lingual. No mezclen las cosas, no es lo mismo. ¿Cuáles son las otras 2 caras? Mesial y distal. Las proximales, mesial y distal. Ese es el orden, muchachos. Se los he enseñado como para kinder el otro día, pero si ustedes no lo leen, ya no puedo hacer mucho yo. Entonces, fíjense acá, que dice acá, convergencia de las caras proximales. ¿Ya? O sea que estoy hablando de mesial y distal. ¿A dónde convergen esas 2 caras proximales? Mesial y distal. Convergen a palatino o lingual y a cervical. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora. Ojalá no se arrepientan de no haber leído, porque no voy a poder repetirle muchas cosas. ¿Ya? Entonces acá me avisan si ven el dibujo el modelo que tengo aquí en la mano. ¿Lo ven?
Sí, doctor. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí? Acá tengo vestibular. Acá atrás será palatino, porque es superior. Lingual si fuera inferior. Acá será mesial. Y acá será distal. ¿Entienden? ¿Sí? Son las 4 caras laterales. Mesial, distal y las 2 libres. Vestibular, palatino o lingual. Las 4 caras laterales con sus nombres. Ahí les estoy hablando yo de la convergencia de las caras proximales. ¿Cuáles son las caras proximales? Mesial y distal, doctor. Mesial y distal. Y fíjense lo que dice. Las caras proximales convergen a palatino. ¿Ven? Miren, yo coloco mi mano acá y voy a hacer recorrer así. A palatino o lingual. Lo mismo la otra. A palatino o lingual. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí, doctor. La otra convergencia cervical, más allácito lo vamos a ver. Primero vamos a hablar de la convergencia a palatino o lingual. Yo le voy a dar la vuelta al modelo y le voy a mostrar la cara palatina o lingual. ¿Sí? Fíjense mis manos. Fíjense. Miren. Las 2 caras proximales, mesial y distal, convergen hacia palatino o lingual. ¿Qué quiere decir que convergen? Que acá yo tengo vestibular, acá tengo mesial y acá tengo distal. Quiere decir que mesial va hacia atrás y distal va hacia atrás en busca de encontrarse. Eso es converger, dirigirse a un punto, 2 líneas. ¿Entendieron? Entonces acá tengo vestibular, acá tengo mesial, distal y acá será palatino o lingual. Si yo quiero hacer este mismo dibujo en forma casi horizontal, lo haría así, ¿no? Más o menos así, más o menos así. ¿Entendieron? Vestibular, mesial, convergiendo a palatino, distal, convergiendo a palatino o lingual. Es la misma posición que les estoy dando con mis manos. ¿Entienden? ¿Sí? Sí, doctor. Ahora, presten atención a esto. Les voy a colocar el modelo de nuevo aquí. Fíjense que esta cara mesial, lo voy a poner de un costadito. ¿Pueden ver todos? Sí, doctor. ¿O quieren que les ponga la luz ahí? ¿Ahí se ve mejor o no? Me avisan si ven mejor ahí. ¿Mm? Entonces, fíjense, esta es la cara proximal mesial. Y le digo que la cara proximal converge a palatino. ¿Qué cara es esta de acá? La cara vestibular, doctor. La cara vestibular. Presten atención un ratito. Entonces, si esta cara proximal converge hacia palatino o lingual, ¿dónde empieza la convergencia? ¿En la cara mesial? ¿Dónde empieza la convergencia? A ver, lo voy a poner de un costadito. Esto
vestibular. ¿Ven? Entonces, fíjense. Converge a palatino o lingual. Acá es palatino o lingual. ¿De dónde viene la convergencia? ¿De qué cara hacia qué cara? De vestibular a palatino. De vestibular a palatino. Miren acá, en la figura. ¿Ven? Acá está vestibular, ¿se dan cuenta? Acá está mesial. Y acá está distal. De mesial la mesial va hacia allá. ¿Pero dónde empieza? En vestibular. Eso es lo primero que tenemos que entender. El libro no lo dice, pero hay que interpretarlo para poder entenderlo. Entonces, fíjense ustedes que esta cara mesial converge de aquí hacia acá, de vestibular a palatino lingual. La cara distal converge de vestibular a palatino o lingual. ¿Entendieron? ¿Se entendió? Sí. Sí, doctor. ¿Mm? No escuché lo que me dijeron. Algo pasó. ¿Pudieron entender eso? Entonces, en la convergencia de las caras proximales hacia palatino lingual, tenemos que decir que las caras proximales ya convergen de vestibular a palatino o lingual. ¿Entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, esa partecita no la olviden. Ahora, ¿qué sucede en esa convergencia de las caras proximales hacia palatino o lingual? Yo coloco mis manos acá y miren ustedes cómo mis dedos se hacen contacto entre ellos. ¿Por qué? Porque los dos planos, mesial y distal, al converger a palatino o lingual, tratan de encontrarse entre ellos, ¿no? En palatino o lingual. Ahora, fíjense acá que en esa convergencia de las caras proximales hacia palatino o lingual, nosotros observamos que las caras vestibulares van a quedar más grandes siempre que las palatinas o que las linguales. Entonces esa convergencia hacia palatino lingual se da porque las caras vestibulares son más grandes que las palatinas o linguales. O si quieren al revés, la convergencia puede darse de las caras proximales hacia palatino o lingual, se da porque la cara palatina o lingual es de menor tamaño que la vestibular. Cualquiera de las dos situaciones es la misma. Entonces, al ser más pequeña la cara palatina o lingual por la convergencia, ¿no? Eso nos marca la convergencia de las dos caras proximales. ¿Ya? Y al converger mesial y distal hacia palatino o lingual, nos van a mostrar que la cara vestibular va a ser siempre mayor que la palatina o lingual en todas las piezas dentarias, en todas, sean superiores o sean inferiores. ¿Ven?
Estas caras vestibulares forman un arco, miren, externo. Y las caras palatinas o linguales forman otro arco también interno. Ahora, presten atención. Ambos arcos son concéntricos. ¿Qué quiere decir concéntricos? Que se busca un punto central y gracias a la convergencia de las caras proximales, esta línea o este radio que va por aquí, por mesial, va a ir a ese punto. Esta línea que va con la convergencia distal va a ir a ese punto en todas las piezas dentarias. Por eso es que se dice que las caras vestibulares y las caras linguales forman un arco concéntrico. ¿Por qué? Porque van a un mismo punto. Entonces, cuando nosotros vemos una pieza dentaria, esta pieza dentaria por vestibular y esta misma pieza dentaria por palatino, la voy a ver diferente. ¿Ya? Entonces, esta línea que empieza acá va hacia ese punto concéntrico. Lo mismo pasaría viniendo de allá para acá. Van a buscar a ese punto concéntrico. ¿Entienden? ¿Sí? En cada uno de los dientes va a haber esa línea que van a ir y van a ir hacia ese punto. ¿Por qué? Porque las caras proximales, mesial y distal, convergen a palatino o lingual. ¿Gracias a qué? Gracias a que la cara palatina o lingual es más pequeña que la vestibular en su diámetro mesiodistal. ¿Se entendió hasta ahí? Pregunten, porque esta partecita es la que tienen que entender para entender lo demás. ¿Han entendido? Entonces, las dos caras proximales, estamos viendo que tienen su convergencia hacia palatino o lingual. Eso hace que, si quieren de una forma, la cara vestibular de los dientes sea siempre mayor que la palatina. ¿Ya? Esa convergencia es la que ayuda a formar el arco dentario. Ahora, ¿qué sucede con la convergencia? Esto es vestibular. Lo voy a volcar de nuevo el modelo. Miren ustedes, fíjense en mis dedos pequeños, en estos dedos. ¿Ven? Fíjense que mis dedos pequeños no se acercan tanto como los índices. Doctor, ¿puede levantar un poco más la imagen arriba? Levantar. Sí, no se nota. Ahora ves. Sí, gracias. Fíjense dónde está el valor de esta convergencia. Miren que aquí, en incisal, la convergencia es nula casi. ¿Ven? Nula. Miren, mis dedos quedan así. Pero en cambio acá en cervical, mis dedos más fácilmente se acercan entre ellos. Y se forma un triángulo, miren. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que las piezas dentarias, cuando convergen
las caras proximales hacia palatino lingual, aquí, en su diámetro, mesiodistal, acá, a nivel incisal, no convergen o la convergencia, si quieren, es casi nula hacia palatino. Por eso es que el borde incisal, tanto en vestibular como en palatino, tienen la misma longitud. En cambio, el mayor valor de la convergencia está en cervical. Por eso es que cuando yo coloco mis dedos acá, miren, fíjense que en vestibular, ahorita les voy a dar la vuelta, fíjense que acá, miren palatino primero, fíjense cómo estos dedos se tocan. En cambio, en vestibular hay una superficie más amplia. Entonces estamos más o menos haciendo esto, que aquí en palatino, el valor de la convergencia, perdón, aquí en cervical, el valor de la convergencia es mayor, es el lugar más estrecho. Por eso, la línea cervical en vestibular es más ancha que en palatino. ¿Ven? Se lo vuelvo a mostrar. Miren ustedes. Aquí, en vestibular, ya, si yo hago converger esto hacia palatino, van a ver que acá es una superficie más amplia y acá mis dedos pueden encontrarse. Entonces, el mayor valor de la convergencia de las caras proximales hacia palatino o lingual está en cervical, no en incisal ni oclusal. Eso hace que la línea cervical en vestibular siempre sea más amplia que en palatino. Es lo que les estoy marcando aquí. En palatino la línea cervical es estrecha. En cambio, en vestibular es más amplia. ¿Por qué? Porque la convergencia hacia palatino de las caras proximales tiene su mayor valor aquí en cervical. Por eso, cuando uno talla, cuando uno dibuja, tampoco puede hacer la línea cervical del mismo ancho o del mismo tamaño en vestibular que en palatino o lingual. ¿Me entendieron? Sí, doctor. ¿Sí? Eso es lo que hay que saber diferenciar. Entonces es como que yo tengo acá incisal, en vestibular y en palatino tienen la misma longitud, pero cervical ya no. Cervical en vestibular es más ancho que en palatino. ¿Por qué? Porque aquí es menor el valor de la convergencia. En cambio, en cervical está el mayor valor de la convergencia. ¿Estamos? Entonces, por eso cuando ustedes vean un diente, todo eso hay que colocar en los dientes. Siempre, fíjense, miren, mírenlo por incisal, a ver si pueden ver mis dedos en vestibular. Fíjense como mis dos dedos de vestibular ya marcan una superficie como si fuera la base de un triángulo y en palatino como si fuera el vértice. ¿Se dan cuenta? ¿Sí?
Ahora, esta convergencia de las caras proximales en la corona también se continúa en la raíz. Fíjense que en la raíz hay una base amplia acá en vestibular y en palatino puede haber un vértice. Por eso, cuando yo tengo la raíz de este diente o de un diente, sea cual sea, tengo acá vestibular. Si yo la corto acá la raíz, voy a tener la misma característica que he visto aquí. ¿Por qué? Porque tengo vestibular de la raíz, tengo mesial de la raíz y distal de la raíz, también convergiendo a palatino o lingual. ¿Estamos? Si una pieza dentaria tiene dos raíces, por ejemplo, aquí hay dos raíces, estoy viendo dos raíces en un premolar. Si lo dibujo de un costado, lo tengo así. Si yo corto estas dos raíces y las miro por vestibular, también voy a tener lo mismo. Vestibular mayor que palatino. La otra raíz también va a tener la misma convergencia. Y así, si veo las raíces de un molar, también las raíces de un molar van a tener vestibular más amplio que palatino o lingual. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, para que lo entiendan más fácil, les voy a volver a hacer recuerdo. O ustedes me contestarán, ¿de a dónde es la convergencia de las caras proximales? Palatino lingual. De vestibular hacia palatino. De vestibular hacia palatino o lingual. O lingual. Esa es la convergencia que hemos acabado de ver. Presten atención a lo que les voy a decir. Si la convergencia va de vestibular acá a palatino o lingual, el inicio de la convergencia, fíjense dónde está el inicio de la convergencia, ¿se dan cuenta? En la parte más amplia, ¿ven? Y esta parte más amplia es la que nos marca la prominencia. Aquí quiere decir que estas partes son más prominentes, donde se inicia la convergencia. Por eso, cuando se habla de las prominencias proximales, yo tengo que mirar el diente así, ¿ya? Y observar que la convergencia va de vestibular a palatino o lingual. Entonces, fíjense que esta parte de aquí es más prominente que esta de acá. Entonces, ¿dónde estará la mayor prominencia? En el inicio de la convergencia. ¿Y dónde se inicia la convergencia? Cerca de cervical, de vestibular. ¿Entiende? Entonces, acá tengo la mayor prominencia donde se inicia la convergencia. ¿Dónde se inicia la convergencia? En vestibular, de vestibular a palatino o lingual. ¿Me entendieron? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, no olviden, donde se inicia la convergencia, ahí estará la mayor prominencia. ¿Por qué? Por esta simple razón, miren. Yo tengo acá una línea, tengo un punto acá y tengo otro punto acá. Es la parte más amplia y yo quiero que estas dos líneas converjan
a este punto, ¿ven? ¿Sí? Entonces, aquí, en estos dos puntos donde se inició la convergencia, están las partes más prominentes que me marcan estas dos líneas. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, donde se inicia la convergencia, ahí está la mayor prominencia. Y esa mayor prominencia, entonces nosotros le ponemos la denominación o el nombre de la cara que está cerca. Y como la prominencia está aquí, porque aquí se inicia la convergencia en vestibular y va de vestibular a palatino-lingual, entonces la mayor prominencia en esta convergencia de las caras proximales hacia palatino-lingual está en cervical o cerca de cervical. ¿Vamos? ¿Se entendió? Sí, doctor. Ahora, ¿dónde hay un poco de cambio en esta situación? En los dientes posteriores, miren. ¿Qué sucede aquí en los dientes posteriores? Fíjense que acá es vestibular y acá es palatino o lingual. ¿Qué sucedió entonces? También convergen, miren, las caras proximales hacia palatino o lingual. Pero ¿qué sucede? ¿Ya? Si bien la convergencia se nota, ¿ya? Se nota la convergencia hacia palatino lingual, pero ya no es tan marcada porque aparece la cúspide. ¿Entendieron? Entonces, ya tenemos que ver que aquí hay cúspide en palatino o en lingual. Entonces, la convergencia está marcada, pero ya no es tan marcada como en los incisivos. Pero existe la convergencia y sigue siendo vestibular más grande que palatino o lingual. ¿Vamos? Entonces, veámoslo acá. Acá tenemos la cara vestibular. Esta línea que ven por acá es la cara vestibular de esta pieza. De ahí, si yo dibujo el cuello de esta cara vestibular imaginariamente, este cuello está por acá. Entonces esta cara ha convergido hacia palatino lingual. Y esta cara se hace más pequeña o es más pequeña. Y también la línea cervical más estrecha. ¿Por qué? Porque el mayor valor de la convergencia está aquí. Acá tenemos vestibular, proximal, convergen a palatino o lingual. Vestibular mayor que palatino o lingual. Las convergencias están en mesial y en distal también. Este es un diente temporario, también tiene las mismas características. Este es un diente inferior, vestibular es acá. Y acá tenemos la convergencia de proximal hacia lingual. Lo mismo acá. ¿Entendieron? ¿Sí? Ahora, acá tengo un premolar. ¿Ven? Acá está una cúspide del premolar vestibular. Y aquí está la cúspide palatina o lingual. ¿Ven? Más pequeña. ¿Ya? Converge también, pero ya no tan marcado como en los incisivos y caninos, pero también tiene convergencia. ¿Ya? Ya hemos visto las prominencias también. Entonces, si acá tengo vestibular y las dos caras proximales convergen
hacia palatino o lingual. Desde vestibular, la mayor prominencia quedará aquí. En vestibular, en todas las piezas dentales. ¿Ya? Ahora, ¿cuál de estas dos caras proximales que convergen a palatino o lingual son más oblicuas? La cara distal es siempre más oblicua que la mesial. ¿Ya? La cara distal es siempre más oblicua que la distal. Miren, ¿ven este lápiz? ¿Qué color lo ven? Amarillo. Amarillo, ¿no? Lo voy a poner en distal. Distal, ¿sí? ¿Qué color es este lápiz? Verde. Lo voy a poner en mesial. Voy a darle la vuelta al diente y lo van a ver así. Fíjense cómo la cara distal es más oblicua que la mesial, ¿ven? Quiere decir que esto cruza hacia mesial. Si yo tengo que dibujar lo que les estoy diciendo, quiere decir que yo tengo acá vestibular de un diente. Vamos a dibujarlo el diente completo. Acá está distal. Y esta cara distal es oblicua, más oblicua que mesial. ¿Se dan cuenta? Pero en este sentido, ¿ven? Más oblicua que mesial. Entonces, ¿dónde se juntan los dos planos? Los dos planos se van a juntar hacia mesial y hacia palatino o lingual. No sé si pueden ver lo que estoy haciendo. Voy a ponerlo de otra forma. Acá no se olviden que el lápiz amarillo es distal y el lápiz verde es mesial. ¿Ven? Entonces, distal es más oblicuo que mesial. ¿Y en qué lugar se juntan los dos planos? Se juntan en mesial y palatino o lingual. ¿Me hice entender? Sí. ¿Sí? Entonces, es como si yo tengo acá es mesial y acá distal. Esta cara distal más oblicua que mesial. Así. Entonces, fíjense que estos dos se unen ¿dónde? Hacia mesial, pero hacia palatino o lingual. ¿Ya? No se asusten porque he puesto mesial acá, lo que pasa es que el diente está visto aquí por palatino. Acá es distal. ¿Entendieron? ¿Han entendido todo eso? Sí. ¿Seguro? Ya. Veamos la otra convergencia de las caras proximales. La otra convergencia de las caras proximales es hacia cervical, pero en algunos casos también lo mencionan como apical, hacia cervical o apical. Algunos autores dicen hacia apical. ¿Por qué? Porque va hacia arriba. Ya, entonces, miren, si yo tengo el diente acá, tengo la raíz acá, cervical es acá, entonces ya me imagino y me ubico. Si es hacia cervical, entonces esto va así, porque allá también va a apical. Si es hacia cervical y apical, allá. ¿Me entienden? Entonces, si yo tengo el diente acá, fíjense ya la posición de mi mano. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la
convergencia de estas caras proximales es hacia cervical o apical. Entonces, las caras proximales, mesial y distal, convergen hacia cervical o apical. ¿Entendieron? Sí. ¿Sí? Entonces, si entendieron lo otro, vamos a mezclarlo un poco y veamos. ¿De dónde a dónde se extiende la convergencia? Voy a marcar acá. ¿De dónde a dónde se extiende la convergencia? De caras proximales a distal. ¿De dónde a dónde se extiende la convergencia? De incisal a apical. De incisal u Oclusal. de incisal u oclusal hacia Cervical o apical. cervical o apical. Es lo mismo que yo tenga estos dos modelos. El uno es incisivo y el otro premolar. Entonces yo coloco mi mano acá en este incisivo y va así. De incisal a cervical, de oclusal a cervical. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Se entendió ahora? ¿Por qué se dice incisal u oclusal? ¿Ya? Entonces, como acá es cervical o palatino, si bien el texto no lo menciona, entonces nosotros nos ubicamos donde se inicia la convergencia, en incisal u oclusal hacia cervical o apical. Hacia cervical o apical, porque si uno sigue con la dirección, va apuntando hacia el ápice radicular. A ver, voy a volverle a preguntar, porque aquí tengo que darme cuenta si es que han entendido. Las caras proximales convergen hacia cervical o apical. ¿De dónde a dónde convergen? De incisal o oclusal hacia cervical o apical. De incisal u oclusal hacia cervical o apical. ¿Sí? Ahora, miren ustedes cómo es de interesante esto. ¿Por qué esas caras proximales convergen hacia cervical o apical? Las caras proximales convergen hacia cervical o apical para formar entre ellas un espacio que queda por encima del punto de contacto. Y se forma un espacio de aspecto triangular. Entonces, entre esos dos dientes, entre la cara mesial y la cara distal del otro diente, gracias a esa convergencia, se forma ese espacio por encima del punto de contacto. Ese espacio que ustedes ven es de aspecto triangular. Y si ustedes se observan los dientes, van a ver que entre medio de los dientes, ahí tenemos alojado un triangulito de la encía. Ese es el espacio interdentario
que aloja a la encía interdentaria. Entonces, fíjense ustedes, acá está el punto de contacto. Estoy en el dibujo de abajo, por si acaso. Y aquí tengo la convergencia de este molar en su cara proximal, la convergencia de este premolar en su cara proximal, y aquí tengo el espacio. Ese espacio triangular donde se aloja la papila o lengüeta interdentarias. Esa es la importancia de esa convergencia. Ahora, vamos a mirar aquí. Fíjense que acá en vestibular, la convergencia de las dos caras proximales no permite que estos mis dos dedos se lleguen a juntar. ¿Sí? Entonces, el valor de la convergencia ahí, si bien existe, pero no es tan marcado. En cambio, acá en Palatino, como ven ustedes, miren, allí en Palatino, fíjense cómo la convergencia me permite que los dos dedos se encuentren. ¿Ya? ¿A qué se debe esa situación? A que en palatino o lingual, la convergencia tiene su mayor valor. Por eso, cuando nosotros tenemos un incisivo visto por vestibular, lo vamos a ver así. Así. ¿Ya? Pero este mismo incisivo por palatino lo vamos a ver así. ¿Qué sucede entonces? Que así como les dije hace rato, en incisal el valor de la convergencia es nula. En cervical, en vestibular, la línea del cuello es más amplia porque de ahí converge hacia palatino, marcando el mayor valor de la convergencia, y eso hace que en palatino la línea cervical sea estrecha. Entonces, por eso cuando nosotros dibujamos un incisivo, especialmente superior, vemos que tenemos una base en incisal ancha y en cervical una base estrecha. Entonces, esta forma que tiene vestibular de tener aspecto de trapecio, en palatino o en lingual de los dientes, gracias a esa convergencia más aumentada y gracias a que la línea cervical es más estrecha, tenemos una cara palatina o lingual de manera o de forma o de aspecto más triangular. Esa es una de las diferencias que hay entre las caras libres, que las caras vestibulares son de aspecto más trapezoidal y las caras palatinas son de aspecto más triangular. ¿Dónde cambia? Cambia también aquí, en esto, en los premolares y molares. ¿Qué sucede en los premolares y molares? ¿Ven ustedes? Acá converge hacia cervical y apical, pero en palatino lingual ya aparece la cúspide. Entonces, también es convergente hacia cervical o apical,
pero ya la convergencia no es tan marcada. ¿Por qué? Porque esta base cervical está bastante equilibrada con la base palatina, con la base oclusal de la cúspide. Entonces, ya la convergencia existe, pero no es tan marcada como en los incisivos y caninos. ¿Vamos yendo por ahí? ¿Sí? Sí, doctor. Todo se ha entendido, ¿no es cierto? Ahora, pensando ahora. ¿Dónde estará la mayor prominencia? ¿Qué me dicen? En el borde incisal o oclusal. En el borde incisal u oclusal, ¿no es cierto? Entonces, como aquí empieza la convergencia hacia allá, ahí estará la mayor prominencia, ¿ven? La parte más amplia. Si veo un molar, aquí, este molar, por ejemplo, supongamos que llega hasta acá, de aquí converge hacia allá, de aquí converge hacia allá, entonces estará en oclusal. Entonces, la mayor prominencia está ahí donde se inició la convergencia, cerca de incisal u oclusal. ¿Vamos? Ahora, ¿cuál de estas dos caras proximales en ese sentido es más oblicua? Vamos a hacer un dibujo acá. Y vamos a hacerlo con toda su raíz acá. En este sentido de esta convergencia de las caras proximales hacia cervical o incisal, también la cara distal es más oblicua que la cara mesial. Pero fíjense ahora dónde se interceptan estos dos planos. En mesial y apical. ¿Se entendió? Por eso, siempre que se dibuja un incisivo, un canino, que es donde más se nota esto, la cara distal tiene mayor oblicuidad en su convergencia hacia cervical. ¿Ven? ¿Sí? Cuando se dibuja un premolar o un molar, la misma situación. Por más que la raíz se dirija hacia el otro lado, la cara distal tiene ese plano de inclinación. ¿Ya? Entonces, hay que tener presente esas dos situaciones. Esas son las dos convergencias que encontramos en las caras proximales. Ahora, yo lo voy a dejar ahí. El viernes iba a ser más larguita la clase, para que ustedes repasen esa parte, para que el viernes lo entendamos mejor, lo que viene ya con las caras libres. ¿Les parece? Para que no se cansen, porque ustedes andan cansados, ¿no es cierto?
dicen? ¿O continuamos? Está bien el viernes, doctor. El viernes, doctor. Y el viernes. No, si el milagro haya sido, pues que me hayan dicho continuemos. Ya. Entonces, el viernes continuamos. Es la misma cantidad de personas que asisten siempre, así que no se preocupen, ya sé cuántos asisten. Entonces, el viernes vamos a avanzar las otras convergencias y vamos a avanzar la línea ecuatorial también. Pero ubiquen bien, por favor, para el viernes, lean, y los que no han dibujado todavía y los que dibujaron hoy día y los que van a dibujar mañana, se van a dar cuenta que con esas dos cositas que hemos avanzado, van a ver ustedes cómo se va entendiendo mejor la situación. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana y el viernes continuamos con la clase. ¿Estamos? Sí, doctor. Sí. Que les vaya bien. Listo, doctor. Que se cuide. Gracias. Que les vaya bien. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao. Kevin, Mateo.